Hola, bienvenidos al primer tutorial del 2023. Voy a comenzar realizando una encuadernación japonesa. Novedad total aquí en el canal. Tenía muchas ganas de darle un espacio a esta nueva técnica y ha llegado el momento. ¿Os apetece ver cómo? Acompañadme, ¡comenzamos! Comienzo el vídeo de hoy mostrándoos el causante de la idea de este proyecto. Y es este fantástico regalo que me han traído Papá Noel y los Reyes Magos por portarme bien en el 2022. Es uno de esos artilugios a los que le tenía ganas, que sirve para realizar diferentes tipos de encuadernaciones caseras. Y ahora que lo habéis visto, lo dejo aquí de ladito porque me he dado cuenta que para este primer proyecto de encuadernación casera no lo vamos a necesitar. Os iré contando más a lo largo del vídeo. Voy a comenzar mostrándoos lo que sí vamos a necesitar para este tutorial. Un taco de papel tipo folio ya cortado al tamaño que vosotros deseéis. Os voy a contar las medidas del mío, el que realizaremos en este proyecto, pero lo podéis modificar y hacerlo más grande o pequeño según sean vuestras necesidades. Las medidas de mi taco de papel es de 10,8 por 14 y para realizar las tapas usaremos cartón contracolado de 2 milímetros de grosor y las medidas que necesitamos para tapa y contratapa serán, como veis en pantalla, de medio centímetro más al largo total y 1 centímetro más para el alto, dividido en 0,5 centímetros, medio centímetro arriba y otro medio de holgura que le daremos a la parte inferior. Como la medida del papel es un poco inexacta, 10,8, he redondeado a la medida del cartón, le he dado 2 milímetros más hasta los 11 y por eso estáis viendo en pantalla que las tapas las he cortado a 12 centímetros. Pero eso es una licencia que yo me he tomado. Ya tengo una de las tapas listas, os muestro la segunda ya cortada y paso a desgranaros un poquito el sistema para realizarlas. El largo total 14,5, el alto 12 centímetros. Vamos a marcar una línea desde el margen izquierdo hacia adentro de 2 centímetros y marcamos desde esos 2 centímetros medio centímetro y marcamos de nuevo. Y para saber la disposición de las piezas las he marcado con una letra. En la parte posterior y coincidiendo con ese margen izquierdo, aunque en imagen lo veáis en la derecha, he marcado una línea a 3,5 centímetros. Esa línea me va a ayudar a forrar la pieza porque lo vamos a hacer con dos papeles diferentes. En el caso de forrar nuestra tapa con un único papel no necesitaríamos marcar ninguna línea. Pasamos a cortar las piezas. El cartón de 2 centímetros que vamos a cortar será donde hagamos la costura posteriormente. Los 5 milímetros entre medias no nos van a servir para nada, serán el margen que dejaremos para realizar la bisagra. La pieza que yo ya tengo forrada es la tapa. Como en este caso yo estoy utilizando papel decorado y el diseño tiene un sentido, un orden, debemos colocarlo derecho, digamos. Es por ello que coloco los cartoncillos boca abajo. La línea que habíamos marcado a 3,5 centímetros del primer borde nos va a ayudar para colocar el primer papel decorado. Para forrar las tapas voy a utilizar papeles decorados de la colección Fairies de Panalisa Craft, que miden 15 por 15 centímetros de lado. Ideales para este tamaño ya que me permiten dejar el margen exterior de 2 centímetros, 2,5 centímetros para forrar bien cada uno de los cartones. Os dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo. Encolamos y coloco y pego alineado a esa marca. Para pegarlo estoy utilizando cola blanca, también podríamos usar adhesivo doble cara. Ahora vamos a pegar la pieza de cartón de 2 centímetros. Coloco sobrepuesta esa pieza de 5 milímetros que vamos a retirar posteriormente en el lugar que iba originariamente. Encolo la pieza de 2 centímetros, la coloco boca abajo sobre la cartulina, retiro la pieza intermedia y presiono bien todo el papel.
Doy la vuelta a las piezas y aquí es donde he de fijarme muy bien de cómo colocar el siguiente papel, ya que tiene decoración. Y lo haré boca abajo, ya que, como estáis viendo, si lo colocara en el mismo sentido que la tapa, quedaría al revés. Espero que este detalle se vea bien porque es muy importante cuando utilizamos papeles con decoraciones concretas. Y pego exactamente igual que las piezas anteriores. De nuevo, esta cartulina la ajusto a la línea marcada anteriormente. Después vamos a tapar esa junta con una cinta decorativa. Podéis saltaros ese paso o bien montar un poco la segunda cartulina sobre la primera para tapar bien esa unión. Recorto los excedentes de papel para dejar más o menos el mismo margen todo alrededor del cartón. Y realizamos las esquinas. Podemos utilizar una esquinera si la tenemos y disponemos de ella, pero si no fuera el caso es muy sencillo, simplemente con una tijera en ángulo aproximándonos a la esquina, pero dejando un margen de 1 o 2 milímetros de cartulina para que las esquinas nos queden después bien forradas. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y antes de pasar a pegar, marco todas las dobleces y que me ayuden en el siguiente paso, que es tan básico como encolar bien la cartulina y doblar. Primero realizo los lados más cortos, doblamos bien hacia adentro las esquinas de papel para que nos queden bien rematadas. Y a continuación encolamos y pegamos los lados largos de la cartulina. Para forrar la parte interior, de nuevo voy a utilizar papel decorado, aunque variando el diseño, para que sean diferentes una y otra. Y para las medidas, sean cual sean las de la libreta que realicéis vosotros, simplemente son las mismas de la tapa, restándole unos milímetros todo alrededor. Y como opción, os dejo el que podéis entintar esos bordes para matizarlos y que se integren mejor en el conjunto. Para ayudarme con el pegado de esta pieza, utilizo cinta adhesiva doble cara en las 4 esquinas y extiendo cola en el resto. Y se me olvidaba esa pieza que vamos a colocar decorando la unión de las cartulinas. Voy a utilizar una cinta muy finita con una línea en color marrón de washi tape. También podríais utilizar cinta de lazo, por ejemplo, o alguna puntilla. Y la coloco antes para que los remates queden por dentro y taparla con la cartulina que vamos a colocar a continuación. Presionamos bien todo el papel, pasamos una plegadora por encima y ayudándonos de esta, o podría ser también la regla, marcamos la bisagra tanto por dentro como por fuera para que doble bien nuestra contratapa. Primer paso de este proyecto terminado. ¿Vamos a montar la libreta? Bueno, pues por rizar el rizo he recortado unas hojas decoradas al tamaño del taco de papel que tenía anteriormente, de 10,8 por 14. Y las colocaré en partes intermedias de este taco de papel para que tengan la función de separadores. Con un trocito de cartulina que nos ha sobrado del lomo de esta libreta, le hago unas pequeñas pestañas de 2,5 por 3. Y voy a utilizar una troqueladora manual de esquinas para darle un poquito de forma a estas pestañas y también a todas las hojas de la libreta. Esto es totalmente opcional. Pegaré y encolaré estas pestañas a distintas alturas en las hojas decoradas, aunque me excedo en pegarlas pegaditas al margen para que no sobresalieran por la libreta. Si realizáis vosotros este trabajo,
dejad un poquito más de margen que casi no se aprecia después estos separadores. Ya tengo todo preparado y dispuesto para el montaje final. Vuelvo de nuevo a enseñaros la cuna de encuadernación y me doy cuenta que casi mejor que este primer tutorial que realizo en el canal sea apto para todos y me decanto por no utilizarla. Iríamos colocando las hojas de papel y en los agujeritos que ya vienen premarcados, teniendo claro cuáles debemos marcar, simplemente pasaríamos un punzón y haríamos todos los agujeros a la misma distancia. Pero lo vamos a hacer de manera totalmente manual. Ya probaremos esta maquinita en futuros proyectos. Para saber dónde colocar y realizar los agujeros, lo más sencillo es tomar como muestra o patrón una de las hojas del interior de nuestra libreta, doblarla por la mitad y de cada mitad a su vez otra mitad, así hasta que tengamos unos pliegues ni muy grandes ni muy pequeños, dependiendo del tamaño que estemos utilizando, pero siempre el mismo número de dobleces arriba y abajo. Desplegamos la hoja y con una regla marcamos 1,5 centímetros desde el margen izquierdo, arriba y abajo, y trazamos la línea. Doblamos nuestra hoja en acordeón, muy importante, un pliegue hacia cada lado, hacia adentro y hacia afuera, pliegues valle y montaña. Y pasaré de nuevo el bolígrafo o el lápiz por los pliegues de montaña para marcarlos. Abriré la hoja y en esos puntitos marcados de pliegue montaña será donde hagamos los agujeros para nuestra encuadernación. Para elaborar un poquito más las esquinas, trazaré la diagonal, marcaré la mitad y ahí realizaremos otro agujerito más. Por supuesto, ambas esquinas iguales. Pasamos a marcar los agujeros. Nos vamos a ayudar de un punzón. El patrón que acabamos de realizar lo vamos a fijar a un taco de las hojas bien alineadas por todos los lados y sujetaremos con clips o pinzas. En la parte inferior he colocado un corcho, un salvamantel, pero también podemos utilizar varias capas de goma eva todas juntas, un trocito de fieltro en distintas capas, cualquier tejido o tela que sea blandito y nos ayude a realizar las perforaciones. Lo más perpendicular y recto posible, iré introduciendo el punzón por las marcas del patrón. Retiro el patrón, de nuevo cojo otro taco de papel, el número de hojas según la fuerza y el punzón que estéis utilizando, más o menos. Iréis comprobando que al marcar estos agujeritos queda una pequeña herida en la parte posterior del papel, digamos que sale hacia afuera. Es por ello que es muy importante realizar estas marcas siempre de arriba hacia abajo. Lo vamos a ver también ahora cuando marquemos las tapas. A la hora de realizar los agujeros en las tapas debemos ajustar muy bien el patrón. Realizarlo desde arriba hacia abajo, por el derecho, como os decía, para evitar esa herida que queda en el papel. Ajustaremos al margen izquierdo nuestro papel y dejando la misma distancia tanto arriba como abajo. Colocaremos nuestras pinzas y pasaremos el punzón realizando nuestras marcas. Para ayudarme voy a utilizar 2 trocitas de cinta washi tape para que el patrón no se mueva nada, compruebo que está bien colocado y realizo las punciones. Y ya no vamos a utilizar más el patrón que hemos realizado en la hoja, sino que alinearé la tapa y la contratapa encaradas derecho con derecho. Fijaré con las pinzas y desde la parte interior de la tapa marcaré el lugar donde irán los agujeritos. Compruebo que se han marcado, levanto y ya así realizo las perforaciones por completo. Para realizar la costura necesitaremos una aguja tipo lanera,
aunque preferiblemente que no tenga punta, de las que se utilizan en punto de cruz o petit pois, pero que tenga el agujero lo suficientemente grande para introducir hilo encerado. En este caso no voy a utilizar un hilo encerado comprado, sino que voy a usar un color de hilo de bordar normal de punto de cruz que podemos tener todos en casa, y para que se vea y destaque un poco voy a utilizar un azulón. Para calcular el largo del cordón que vamos a utilizar, mido el alto del cuaderno tantas veces como agujeros hemos realizado, en este caso 6. Y para darle ese punto encerado, simplemente realizaré un corte en una vieja vela de las que utilizo para hacer los falsos decapados y pasaré unas cuantas veces todo el hilo a lo largo de la vela para encerar levemente el cordón. Enhebro la aguja y coloco perfectamente la disposición de la nueva libreta, tanto de hojas interiores como de tapas. Introduzco la aguja de abajo hacia arriba por uno de los agujeros intermedios y dejo un pedacito de hilo en la parte posterior que me servirá después para hacer el anudado o cierre. Y o bien lo fijamos o tenemos cuidado de tensar bien ese hilo durante cada puntada para que no se nos vaya. Lo siguiente será bordear todo el lomo y volver a introducir por el mismo agujero de abajo hacia arriba la aguja. Tensamos muy bien el hilo y pasamos al siguiente. Iremos cosiendo en el sentido en el que tenemos más agujeros pendientes de coser. Pasamos nuestra aguja de arriba hacia abajo y de nuevo tenemos la aguja en la parte inferior. Bordeamos nuestro lomo y repetimos el proceso anterior, introduciendo la aguja por la parte superior hacia la posterior. Avanzamos un agujerito y mismo proceso. Y ahora que estamos arriba, vamos a realizar la esquina, bordeando de nuevo el lomo con nuestro hilo e introduciendo la aguja de abajo a arriba. Y ahora realizaremos la diagonal, bajando ese escaloncito que habíamos realizado en la esquina. Y de nuevo mismo proceso. Primero realizaremos la puntada bordeando el lomo y después la otra esquina. Como en la encuadernación japonesa, tanto la parte superior como la inferior han de quedar iguales, de nuevo marcaremos la diagonal. Y ahora se trata de volver con nuestro hilo realizando las puntadas de los huecos que han dejado el recorrido anterior hasta llegar a la otra esquina y realizar exactamente el mismo proceso que acabamos de hacer ahora mismo. Bordearemos el lomo, pasaremos por el mismo agujero, después 90 grados realizando la siguiente puntada, bajaremos en la diagonal y las dos puntadas interiores. Y habremos acabado sacando el hilo por la puntada inicial. Fácil, ¿no? Para rematar realizaremos un doble nudo ajustando y apretando muy bien. Cortaremos el hilo al ras y le daremos una gotita de cola blanca, intentando introducir un poco los hilos hacia el interior de la libreta. ¿Y libreta terminada? Sí, me encanta. Voy a realizar muchas más. A lo mejor no con esta puntada, pero con otras, seguro.
Podemos añadirle detalles decorativos a la portada, al interior, lo que deseemos, ya lo sabéis. Pero a esta me apetece, ya que dispongo de ellas, incluirle unas esquineras que habíamos visto en la primera colaboración de Joom. De nuevo os dejaré los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo. Y es que vienen perfectas para este proyecto, pequeñitas, en oro viejo. Las encajamos con cuidado de no doblar el papel interior de tapa y contratapa y no las voy a dar ni una gotita de cola porque es que encajan perfectamente. Y mirad el resultado final, no me digáis que no es para estar contento. Si sois amantes de la papelería como yo, estoy segura que os encantaría verla al natural y entenderéis mi satisfacción con este trabajo. He realizado esta libreta con la bisagra en ambas tapas para darle mayor movilidad, que es lo que yo deseaba. Me parece que cuando realizamos la contratapa rígida en una única pieza, que hay muchos tutoriales por ahí que podéis visualizar, la libreta queda muy rígida y desde luego da menos soltura y cobertura para poder utilizarlas. Yo quería que ambas se pudieran abrir y creo que esto le otorga mayor facilidad de escritura y de utilización a esta libreta. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado el resultado tanto como a mí? ¿Os gustaría ver otro tipo de costuras y utilizar la cuna de encuadernación? Podéis dejarme vuestros comentarios y opiniones y lo tendré en cuenta para próximos vídeos. Me despido, familia. Volveremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!